Bienvenidos una vez más, les saluda su servidor y amigo el pastor Sergio Vélez. Este es su canal Bethesda Sabinas Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida y queremos invitarles a que permanezcan con nosotros. Quizá en alguna ocasión le ha sucedido a usted que le gusta leer la Biblia, la palabra de Dios, que le han pedido alguna cita o que le han compartido alguna cita bíblica y que usted ha batallado para encontrar esa cita bíblica. Quizá si usted está comenzando a asistir a la iglesia, está comenzando a conocer la palabra de Dios, es difícil para usted encontrar las citas bíblicas que se mencionan en la iglesia. Y quizá se siente a veces impotente cuando ve que los demás fácilmente encuentran aquellas citas que se mencionan y que todos los demás están leyendo. A mí me sucedió eso al principio, cuando yo comencé a estudiar la Biblia, cuando escuchaba la predicación, me era a veces difícil encontrar las citas que se mencionaban. Y bueno, pensando en esto, pensando en ustedes que quizá están comenzando a aprender de la palabra de Dios, o, ¿por qué no?, también algunos de nosotros que después de muchos años de leer, de estudiar la Biblia, de pronto dejamos de repasar los nombres y el orden de los libros de la Biblia, es que hemos diseñado este estudio bíblico para que usted, con sus hijos también, puedan aprender el orden en el cual están establecidos los libros de la Biblia. Hemos titulado a este estudio La Biblia y sus partes. Les invitamos a permanecer con nosotros. Vamos a dar principio para que a través de este estudio podamos repasar, aprender o recordar el orden en el cual los libros de la Biblia están establecidos ahí, y que de esta manera, memorizándolos, nos sea mucho más fácil encontrar las citas bíblicas que escuchamos, que alguien más nos pide o que simplemente queremos buscar para nuestra lectura o para nuestro estudio personal. Así que comenzamos con la Biblia y sus partes. La Biblia tiene 66 libros. Estos 66 libros a su vez se dividen en dos partes principales: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto contiene 39 libros, mientras que el Nuevo Pacto contiene 27 libros. Así entonces, 39 libros del Antiguo Pacto y 27 libros del Nuevo Pacto nos dan un total de 66 libros. Estos 66 libros están establecidos en un orden específico. Contienen literatura distinta entre ellos. Vamos a hacer un repaso de estos 66 libros para que tengamos una noción básica, elemental, pero muy importante, del tipo de literatura en el cual están agrupados estos libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Encontramos en estos libros literatura diversa, contenido muy profundo, extraordinario. Recordemos siempre que la Biblia es la palabra de Dios, y en ella encontramos temas tan diversos, tan profundos, que abarcan todas las áreas de la vida del ser humano. Empecemos entonces con el Antiguo Pacto y vamos a ver en cuántos grupos de libros se divide según la literatura de cada uno de los libros. El Antiguo Pacto se divide primero en 5 libros. Los primeros 5 libros del Antiguo Pacto son también los primeros 5 libros de la Biblia. A estos 5 primeros libros se les conoce como el Pentateuco o los libros de la ley. 5 primeros libros. Después de ellos tenemos otro grupo con una literatura distinta. Estos son 12 libros y se conocen como los libros históricos. Se conocen así precisamente porque su literatura o su contenido
contiene mucha historia. Los libros históricos son 12 y están establecidos en un orden después de los primeros 5 libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco. Después de los libros históricos, tenemos otros 5 libros que tienen un tipo de literatura que es poesía. Por ello, a estos 5 libros se les conoce como libros poéticos. Tenga cuidado de no confundirlos con libros proféticos. Estamos hablando de libros que tienen un contenido literario que es poesía. De ahí que se conozcan como libros poéticos. Y son 5. Así tenemos 5 libros del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o también llamados los libros de la ley. Luego tenemos 12 libros históricos y enseguida tenemos 5 libros poéticos. Después de los libros de poesía tenemos lo que se conoce como profetas mayores, que también son 5 libros. Los profetas mayores, como lo dice el nombre, nos habla precisamente, el contenido de estos libros es profecía. Después de ellos tenemos la última parte en la que dividimos el antiguo pacto. Esta última parte se conoce como profetas menores y son 12 libros. Entre los profetas mayores y los profetas menores no hay una diferencia de importancia. El título de mayores y menores no se les da porque sean los primeros más importantes que los segundos. Se les da este título por la razón de que los profetas mayores tienen sus escritos mucho más extensos, mientras que los profetas menores tienen escritos más cortos. Así entonces, hagamos un recuento de los 5 grupos en los cuales están divididos los libros del antiguo pacto. Primero, el Pentateuco o los libros de la ley, que son 5. Después, los libros históricos, que son 12. Enseguida, los libros poéticos, que son también 5 libros. Después de ellos, tenemos a los profetas mayores, que son también 5 libros. Y finalmente, para completar los libros del antiguo pacto, tenemos a los profetas menores, que son 12. De esta manera, se completan los 39 libros del Antiguo Testamento. Continuemos entonces con nuestro estudio del día de hoy. En el Antiguo Pacto, como ya hemos explicado, encontramos 5 grupos de libros que están ordenados por el tipo de literatura que contiene cada uno de ellos. Vamos a comenzar ahora a ver el orden en el cual están los primeros 5 libros de la Biblia, que también conocemos como Pentateuco o los libros de la ley. Estos son los siguientes: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia, los libros de la ley o el Pentateuco. Génesis, como su nombre lo indica, es el principio. Ahí encontramos el principio de prácticamente todas las cosas. La Biblia comienza con el libro de Génesis y la primera frase que encontramos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí, en el libro de Génesis, encontramos el principio del mundo, el principio de la familia, el principio de las instituciones humanas y una serie de cosas sumamente importantes que deberíamos de aprender y de conocer. En su tiempo, si el Señor lo permite, estaremos abundando en cada uno de estos libros, pero por el momento continuamos con el propósito de nuestro estudio, que es conocer el orden de los libros de la Biblia y tener una idea, aunque general, sí muy importante, del tipo de literatura en el cual están divididos todos estos libros. Entonces, el Pentateuco o los libros de la ley son 5, y estos son Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos ahora a continuar. Vamos a ver los libros históricos. Los libros históricos en el Antiguo Pacto son 12. Y estos son los siguientes. Los libros históricos, como su nombre lo indica, contienen gran cantidad de historia. Desde el libro de Josué, Jueces, Ruth, primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y finalmente Esther. 12 libros históricos. En el libro de Josué encontramos el desarrollo de la historia de la nación judía. Ahí comienza la historia de la nación propiamente. Habían salido de la esclavitud en Egipto, como nos narra el libro de Éxodo, algunas porciones importantes del libro de Números, que nos habla, nos explica históricamente de lo que había sucedido con el pueblo hebreo una vez que salieron de la esclavitud en Egipto. A partir del libro de Josué encontramos que se comienza a narrar la historia de este pueblo que, habiendo salido de la esclavitud, empezaba a conformarse como una nación. Habían llegado a esa tierra que Dios había prometido darles y estaban comenzando a tomar forma como un pueblo unido, como una nación propiamente. Se les había dado una ley, la cual iba a regir todas las áreas de su vida comunitaria, como un pueblo con una identidad propia. Y a partir del libro de Josué comienza la historia del desarrollo de este pueblo. Entonces, los libros históricos son sumamente importantes para que nosotros podamos tener una comprensión de lo que sucedió con el pueblo hebreo después de su salida de la esclavitud en Egipto. Los libros históricos, como ya dijimos, son los siguientes: Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros históricos. Ahora continuamos. Tenemos enseguida 5 libros poéticos. Estos libros, los libros poéticos, son de los libros que más se leen en la Biblia, por ser precisamente una literatura poética tan hermosa, inspiradora. En estos libros encontramos gran cantidad de sabiduría para nuestra vida diaria. Estos libros, los libros poéticos, son, en primer lugar, el libro de Job. Después tenemos el libro de los Salmos. Enseguida tenemos el libro de Proverbios. Después el libro de Eclesiastés y finalmente el quinto libro de los libros poéticos, el libro de Cantar de los Cantares. ¿Quién de nosotros no ha leído esa maravillosa historia de Job? ¿Quién de nosotros en algún momento, aquellos que nos gusta la Biblia, que amamos a Dios, no hemos recordado algún pasaje de este precioso libro, de este hombre llamado Job, que sabemos que es el libro más antiguo de la Biblia? En el libro de Job encontramos en una narrativa poética una historia maravillosa de un hombre que, teniendo una fe inquebrantable, una obediencia extraordinaria, supo agradar a Dios hasta en los tiempos más difíciles de su vida. Así, a través de una lectura poética hermosa, una narrativa maravillosa, nuestra vida es inspirada cuando leemos, cuando estudiamos este precioso libro de Job. Cantar de los Cantares, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Todos ellos contienen para nosotros gran sabiduría de parte de Dios, porque recordemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Y tenemos en cada uno de estos libros un raudal de conocimiento espiritual, de sabiduría para nuestra vida diaria, para saber cómo dirigir a nuestros hijos, para saber cómo dirigirnos como hijos, para saber cómo dirigirnos ante la sociedad, para saber cómo agradar a Dios. En todos estos libros vamos a encontrar, indudablemente, cuando leemos y estudiamos con sinceridad esta preciosísima palabra, gran sabiduría para las decisiones difíciles de nuestra vida. Cuando se presenten esas situaciones que a veces nos son muy adversas, vamos a tener en nuestro haber el consejo precioso del Dios Todopoderoso. Y vamos a poder tomar decisiones sabias y prudentes en medio de circunstancias adversas. Así que ahí están los libros poéticos a su disposición para que pueda usted disfrutar de esta lectura, para que pueda aprender y recibir sabiduría de Dios. El libro de Proverbios, por ejemplo, si usted se pone a leerlo, se va a encontrar con consejos tan prácticos, tan precisos, que pareciera que fue escrito el día de ayer. El libro de Proverbios tiene para nosotros gran sabiduría. Disfrute usted de esa lectura, disfrute usted de cada uno de los libros de la Biblia y aprenda de la palabra de Dios. Los libros poéticos entonces son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vamos a continuar. Dejando los libros poéticos, pasemos ahora a ver a lo que llamamos los profetas mayores o los libros de los profetas mayores, que también, como dijimos, son 5. Estos 5 libros, como ya lo hemos dicho, contienen una gran cantidad de literatura profética. Alguien dijo que una profecía es una fotografía del futuro. En estos libros encontramos descritos acontecimientos que habrían de cumplirse a cabalidad, en tiempo y ubicación geográfica exacta después de cientos de años de que se dieron los avisos. Esto es, cientos de años después de que se pronunció la profecía, tuvo un cumplimiento cabal y perfecto cada una de las palabras que fueron expresadas por estos profetas inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos dónde ubicar los contenidos proféticos de la Biblia. En estos profetas mayores encontramos, en primer lugar, el libro de Isaías, después el libro del profeta Jeremías, a continuación el libro de Lamentaciones de Jeremías, después tenemos el libro de Ezequiel y finalmente en este grupo el libro del profeta Daniel. 5 libros de los llamados profetas mayores. En el contenido de estas profecías, de este grupo de libros, encontramos gran cantidad de profecías que ya se cumplieron. Por lo tanto, se han convertido en historia. Pero también encontramos un cúmulo extraordinario de profecías que están por cumplirse. Profecías que fueron escritas hace cientos, miles de años y que hoy están esperando cumplimiento. De tal manera que muchas profecías de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de Daniel, están esperando cumplimiento. Quiero decir, son cosas que están por acontecer y que nos toca vivir a nosotros en este tiempo. El libro de Daniel, por ejemplo, que es un libro apocalíptico, que es un libro profético, es un libro indispensable para el estudio de la escatología bíblica o el estudio de las últimas cosas.
Cualquier persona que desee sinceramente estudiar la profecía del fin de los tiempos tiene como obligado el estudio del profeta Daniel. Este, unido al libro de Apocalipsis, nos abre un gran panorama en cuanto a la profecía bíblica. Así encontramos entonces, queridos hermanos, que los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos 5 los conocemos como los libros de los profetas mayores. Y bueno, ahora vamos a llegar al final de este grupo de libros en los cuales se divide el antiguo pacto, los profetas menores. Como ya dijimos, los libros de los profetas menores son 12 y estos son los siguientes. Usted los va a encontrar precisamente en su Biblia después de los libros de los profetas mayores que acabamos de mencionar y que concluyen los profetas mayores con el libro del profeta Daniel. Los profetas menores comienzan con Oseas, Joel, después Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Como ya mencionamos anteriormente en este pequeño estudio, los profetas menores no son menos importantes que los llamados profetas mayores. Simplemente sus escritos son más cortos, tienen menos contenido sus libros, menos contenido escritural. Sus profecías, al igual que las de los profetas mayores, son igualmente importantes y encontramos en ellos gran cantidad de anuncios de cosas que hoy están por cumplirse, cosas que estamos viendo que están sucediendo delante de nuestros ojos y algunas otras, muchas de ellas sumamente importantes, que están por cumplirse todavía. Los profetas menores entonces son los siguientes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Malaquías es entonces el último libro que encontramos en el antiguo pacto. Comenzamos con el libro de Génesis y concluimos el antiguo pacto con el libro de Malaquías. En esto, mis amados hermanos, encontraremos nosotros dirección para nuestra vida. Encontraremos nosotros sabiduría extraordinaria de Dios para el desarrollo de nuestras personas, de nuestras familias, de nuestras sociedades. En el antiguo pacto encontramos avisos extraordinarios. Muchas ocasiones la iglesia, el creyente en general, lee mucho el nuevo pacto. Pero quiero decirles algo. Si nosotros pretendemos estudiar la vida de Jesús, pretendemos estudiar lo que concierne a la iglesia ya en el Nuevo Testamento, es necesario que entendamos el trasfondo histórico y profético de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Y para ello es indispensable que tengamos un conocimiento, por lo menos fundamental, de lo que conocemos como el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Para ello es importante que nosotros podamos tener una comprensión del orden en el cual están establecidos todos los libros del Antiguo Pacto. Por hoy vamos a concluir en esta parte nuestro estudio. Continuaremos en una segunda parte para el desarrollo de los libros del Nuevo Testamento. Hasta entonces, que Dios les bendiga abundantemente. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta la próxima.